Hoy la vida no es como hace unos ayeres. Nuestra convivencia no es como antes. Tenemos un gran reto frente a nosotros. Nos toca luchar por nuestra salud, por nuestro sustento y los medios que tenemos día a día. Las circunstancias nos obligan a tomar medidas y precauciones para prevalecer en un mañana juntos. Estaremos lejos, pero cerca a la vez, de nuestras familias, hermanos, hijos, amigos y compañeros de trabajo. Por eso asegúrate de seguir las medidas necesarias, lavando constantemente tus manos, utilizando equipo de protección y sobre todo manteniendo una sana distancia unos con otros. Cuídate sin importar dónde te encuentres. Seguir estas indicaciones nos asegura un mejor mañana y un pronto reencuentro con tus seres queridos. Al cuidarte tú, nos cuidas a todos. Todos somos Ancona. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Hola amigos de Ancona, gracias por venir a estos módulos de RepExpert. El día de hoy hablaremos acerca de los rodamientos de primera generación o como también les conocemos, rodamientos dobles. Hablaremos también de las afectaciones principales en los rodamientos cónicos. Cuando compramos un vehículo, siempre le tenemos muchos cuidados. No queremos pasar baches profundos, frenamos, hacemos pausas para poder librar ese bache, no nos brincamos los topes. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, pues le vamos dejando de dar el mismo cuidado a los vehículos. Empezamos a pasar baches más profundos, empezamos cuando en estas épocas de lluvia llega a haber baches, pasamos y no los llegamos a ver, son cosas que no podemos evitar en ocasiones. Pero todas esas afectaciones, todos esos golpeteos que va sufriendo la suspensión, va dañando todos los componentes que trabajan en el entorno de la mangueta. Esta mangueta también va a recibir todas esas vibraciones.
Todas esas vibraciones que se van a generar, ya sea por pasos de baches, que nos brincamos un tope, tenemos un siniestro y no lo reparamos correctamente, tenemos la geometría del vehículo en mal estado, el ángulo de giro no es el correcto, o simplemente llegamos cuando estacionamos la unidad muy cerca de la banqueta y pegamos mucho la llanta a la guarnición, y cuando nos queremos despegar llegamos a hacer fuerza con la rueda y esa carga nos va a afectar a lo que es el alojamiento o mangueta, y por ende nos va a afectar también al rodamiento de primera generación o rodamiento doble. Para hacer este tipo de reparaciones tenemos que contar con lo siguiente. Debemos de tener en dónde podemos encontrar la información técnica de todos los torques que lleva la suspensión y también del torque que lleva la espiga a la hora que nosotros la colocamos para terminar de armar ese rodamiento. Debemos de contar también con el catálogo, donde vamos a determinar cuál es la aplicación correcta para ese vehículo. No es solamente que se parezca el rodamiento, debe de ser la aplicación correcta. En RepExpert podrán encontrar toda esa información. Debemos de contar con un torquímetro, debemos de contar también con un indicador vernier, pinzas para seguros, extractores tanto de brida como de patas, embutidores, tubos, embutidores o extractores para sacar el rodamiento y la masa. Y nos vamos a apoyar también con unas placas para colocarlo en la prensa. De esta forma vamos a poder retirar lo que es nuestro rodamiento de primera generación o rodamiento doble de la mangueta. Para retirarlo, primero, ya que tenemos desmontada la mangueta, ya la tenemos en el banco de trabajo, vamos a poner la mangueta con apoyo de estas placas, la vamos a colocar y vamos a tener cuidado de que la masa o la brida quede flotando, que no tenga interferencia para poderla retirar, debe de quedar en la parte de abajo. Una vez que ya tenemos colocada la mangueta en la prensa con las placas, con un tubo vamos a extraer lo que es la masa o la brida. Una vez que ya retiramos esta masa, siempre se va a venir lo que es la pista interior pegada en esta masa. Es muy importante que no la retiremos con el martillo y un cincel, porque podemos llegar a dañar lo que es el cuello de esta masa. Entonces, cuando nosotros metamos el rodamiento nuevo, va a deformar a las pistas interiores, las va a deformar y eso pues nos va a reducir la vida útil de mi rodamiento. Una vez que ya las voy a retirar, tengo que usar un extractor, colocando el extractor y apoyándome con otro extractor que le llamamos de patas, pues vamos a extraer lo que es esa brida. Vamos a extraer lo que es la brida para poder revisar posteriormente esta pieza. Una vez que ya lo expulsó pareja, ahora sí, ya tenemos afuera nuestra pista y podremos hacer la revisión de la masa. Ahora vamos a terminar de retirar lo que es el rodamiento de primera generación que sigue adentro de la mangueta. Con ayuda de unas placas, nuevamente en la prensa, cerciorándonos que la mangueta quede bien posicionada o fija. Tenemos que revisar que no interfiera nada cuando salga el rodamiento doble. Usando un embutidor que me dé el diámetro exacto de la pista exterior,
voy a extraerlo. Con las pinzas de seguros retiraré los seguros que vienen tanto del lado espiga como el del lado brida o masa. Así el rodamiento saldrá sin ningún problema. Ahí, ahora sí, vamos a hacer presión en el embutidor para que pueda salir el rodamiento de primera generación. Y el rodamiento saldrá por la parte de abajo. Una vez que ya tenemos afuera el rodamiento y nuestra mangueta libre, es importante que hagamos la revisión de la pista exterior. Debemos de revisar que no existan manchas como las que se mostrarán en la diapositiva. Si esas manchas o marcas son muy pronunciadas, es un indicativo de que mi mangueta está deformada. Si estas manchas se ven reflejadas en la pista del alojamiento de la mangueta, tendremos que hacer la siguiente medición. Para esto es importante que antes de cualquier medición hagamos una limpieza y libremos de óxido o tierra lo que pueda llegar a tener en los arillos de los seguros usando un cepillo de alambre y limpiando bien la superficie. Ahora sí, vamos a hacer las mediciones. En la masa o brida revisaremos que el cuello o el vástago no esté deformado. Usando un vernier, revisaremos esta medida en 3 puntos: interior, intermedio y superior. Esta medición la haremos en forma de cruz. Deberá de ser la misma medida en todos los puntos. Si tenemos alguna diferencia de medida en alguno de los puntos, en el vástago, ese es un indicativo que debo de reemplazar esta pieza. En la mangueta haremos la medición utilizando un compás de interiores. Haremos esta medida también en cruz, haciendo la primera medida, ajustamos el compás, y nos apoyaremos con esta regleta para revisar la medida. Aquí podemos ver cuánto tiene de medida la mangueta de un lado. Una vez que ya revisé la medida de un lado, ahora voy a revisar del otro lado, ajustando el compás. Es importante siempre que estas mediciones se realicen en cruz. Volvemos a comparar la medida. Si no tenemos deformaciones en el alojamiento del rodamiento o la mangueta, podremos colocar el rodamiento y la masa sin ningún problema. Para hacer la instalación es importante que coloquemos el seguro lado masa y la mangueta la pongamos sobre una prensa usando una placa. Una vez que ya está así, ahora sí colocaremos nuestro rodamiento de primera generación o rodamiento doble. Recuerden, si es un vehículo que lleva sensor de ABS, debemos de revisar hacia qué lado va el aro reductor para que no tengamos un problema de señal. Colocamos
el rodamiento en la masa y con un embutidor que me dé el diámetro total de la pista exterior, voy a embutirlo, lo voy a embutir a la mangueta. Una vez que ya está colocado, voy a tener que poner otra vez el seguro, pero del lado de la espiga. Ya están colocados los dos seguros y el rodamiento. Ahora voy a colocar lo que es la masa o la brida. La colocamos en la prensa, en la placa, y ponemos la mangueta en la parte de arriba. Como tiene el rodamiento puesto, en donde tenemos que hacer o aplicar la fuerza. La fuerza no la vamos a aplicar en todo el rodamiento. Si nosotros usamos un embutidor plano y damos la fuerza en todo el rodamiento, a la hora de que el rodamiento empieza a bajar, la punta del cuello de la brida o masa saldrá, con el embutidor tendrá contacto y pegará. Esto provocará que cuando desmontemos la mangueta tenga juego esa masa entre el rodamiento y la masa. Por eso, una vez que ya lo vamos a colocar, tenemos que utilizar un tubo hueco para utilizar únicamente la pista interior del rodamiento. Este tubo, al ser hueco, no tendrá interferencia con el cuello de la masa. Lo colocamos así en el rodamiento, una vez que está montado, y con la prensa haremos presión para meterlo. Cuando sentimos que ya entró todo, el rodamiento y la masa, ahora sí retiramos y vamos a revisar que nuestra mangueta y nuestra masa no tengan nada de juego. Si tuviera juego esa masa es porque no colocamos bien el rodamiento, no lo comprimimos a fondo porque usamos un embutidor plano. Tendremos que revisar bien la pista interior, hacer bien la fuerza en la pista interior, porque si hacemos fuerza en todo el rodamiento no entra adecuadamente. No olvide revisar las aplicaciones de pares de apriete, tanto para la masa, con la espiga, y todos los periféricos que trabajan en el entorno de la masa y mangueta. Los rodamientos cónicos, a diferencia de los rodamientos de primera y segunda generación, estos sí deben de ser lubricados. Por eso debemos de contar con una grasa que cumpla las especificaciones adecuadas para los rodamientos, tanto como servicio ligero como servicio pesado de transporte y pasajeros. Estos rodamientos, cuando los vamos a reemplazar, retiraremos el rotor o el disco que lleve la unidad, haciendo una limpieza perfecta en lo que son las pistas y todo el cubo que lleva el excedente de grasa. Una vez que ya retiramos toda esa grasa, también haremos una limpieza en lo que son los muñones. Esto para revisar que los muñones no vayan a estar deformados. Esta deformación en los muñones me puede llegar a provocar que tenga juego en los rodamientos, y por estas causas la vida o el funcionamiento de esos rodamientos no sea el adecuado. Una vez que ya tengo limpio mi muñón y lo revise, que no tenga desgastes o esté doblado, deformado, podré empezar a revisar lo que son los alojamientos de los tambores o rotores. Necesito desmontar las pistas o tazas que traen montados esos rotores,
con un martillo y un punzón. Botarlos y revisar el alojamiento. Debo de revisar el alojamiento, que las tazas nuevas entren con cierta interferencia. Si las tazas entran libres o se ve que tiene diferentes marcas al diámetro, lo que es esa cavidad, eso me indica que esas piezas están dañadas y hay que reemplazarlas. Para colocar lo que son las pistas o las tazas, tendremos que utilizar un embutidor de pistas. Colocándolo de esta forma, lo vamos a asegurar con este tornillo y con ayuda de la prensa meteremos esa taza o pista del rodamiento, ya sea interior o exterior. Cuando ya tenemos montadas las pistas o tazas de los rodamientos, ahora sí será importante que terminemos de sacar del empaque el rodamiento. El rodamiento se recomienda que sea la última pieza que se saque de su empaque, porque es la pieza que se va a lubricar. Esta pieza, para lubricarla, es importante revisar que las manos las tengamos lo más limpias que se pueda, ya que si las tenemos sucias, como se observa en la diapositiva, a la hora de que yo esté lubricando el rodamiento, estoy haciendo esta acción para meterle la grasa y la grasa empieza a salir por estas partes de aquí, conforme yo lo voy girando va a irse llenando de grasa. Si yo voy haciendo esto, estoy arrastrando la grasa de mi mano y con eso me estoy llevando la tierra que tenía yo ahí. Esa tierra, al mezclarse con la grasa, se está contaminando ese lubricante o grasa y me va a provocar un daño en el rodamiento, en los elementos rodantes y en las pistas, como se observa en la diapositiva. Una vez que ya tengo lubricados mis rodamientos, voy a agarrar grasa y le voy a aplicar en el cubo intermedio del rotor o el tambor. Esto con el fin de evitar humedad. Una vez que ya le apliqué su grasa, voy a colocar mi rodamiento ya lubricado, le voy a poner con el mismo embutidor, le voy a meter el retén y lo voy a colocar en el portafreno o en el muñón. Los voy a colocar de una forma recta, pareja, para que entre alineado. Una vez que ya está colocado, ahora sí, sacaré el rodamiento exterior de su empaque y haré el mismo procedimiento. También con la mano limpia, lo lubricaré y conforme lo voy lubricando, una vez que ya terminó de lubricarse, lo colocaré en su pista. Una vez que ya están colocados los rodamientos en sus tazas y ya está bien puesto el rotor o el tambor, pondré las arandelas, ya sea de ajuste o de fijación de tuercas de seguridad. Aquí llevo una arandela tipo nariz. En este tipo de vehículos de Volkswagen llevan un cierto ajuste los rodamientos. Como lo podemos ver en la diapositiva, tendremos que poner al tope esta tuerca con una llave y una vez que está al tope regresarlo 30 grados o un 1/12 de vuelta y revisar que no tenga un excedente de juego. Si tuviese un excedente de juego es porque el muñón puede ser que tenga desgaste. Con esto concluimos esta capacitación. No olviden que toda esta información, todos estos videos, pueden encontrarlos en www.repexpert.mx. Gracias.